Hola, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Josué Díaz y te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal Ideawen 9919. Ahí vas a poder encontrar todo nuestro contenido. Mucha gente se pregunta, ¿dónde puedo encontrar más contenido? Pues vas a ir a Ideawen 9919, te vas a suscribir y vamos a poder tener un contacto más personal y juntos vamos a poder disfrutar de la palabra de Dios. Así que no se te olvide suscribirte, que Dios te bendiga y siempre recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Miren, voy a hablar acerca de una cosa que todos tenemos en común, que es el enojo. Amén. Y vamos a hablar acerca del enojo, pero antes, sí, no. ¿Cuántos se enojan aquí? Wow, solo yo soy el que me enojo, ¿eh? Así que, bueno, entonces el mensaje va a ser para mí, amén. Pero antes quiero leer una carta que Dios le mandó a ustedes acá, ¿no? Pero quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Yo me gusta aquí porque me gusta caminar, porque entre más camino, menos cansado. Fíjense qué ironía. Porque Efesios capítulo 4, ahí vamos a predicar. Y escogí esta nueva versión, traducción viviente. Pero antes, aleluya, antes quiero leerles esta carta, amén. Voy a dejar esta, Efesios capítulo 4. Pero quédense sentaditos allí, porque voy a leerles una carta que Dios les manda a esta iglesia, amén. ¿Cuántos somos miembros de esta iglesia? Amén. ¿Cuántos amamos a esta iglesia? Amén. Amén. Ok, entonces la iglesia, esta es para usted. Aleluya, amén. Aleluya, gracias, papi. Dice así la carta. ¿Todos están listos para oír la carta que Dios les manda a ustedes? Amén. O a nosotros. Dice: queridos hijos y querida hija, puede que en estos días te sientas agobiado o mortificado por tantas presiones y preocupaciones. Y te sientes confundido y buscas respuestas a tus preguntas y nadie parece entender lo que te pasa. Y eso acrecienta más tu dolor y fortaleza. Por eso si te he olvidado, tengo buenas noticias para ti. Ya que el libro de Salmos 32:8 te digo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y la carta sigue diciendo, acuérdate que la carta es para nosotros, así que póngale atención, dice: no existe nada que pueda hacer para cambiar eso. Mi mirada está totalmente puesta en ti. Mi amor por ti es incondicional e ilimitado. Cuando los demás te abandonaron, yo sigo estando allí. Cuando afligido y cargado te sientes que no puedes más con el peso de tus culpas, cargas y angustias, yo soy quien toma tu carga y llevo en mis brazos y te llevo en mis brazos. Yo soy quien quito tu culpa y pongo en lugar de las tormentas. La pregunta que tengo para ti es: ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Bueno, entonces la pregunta es para todos los que hicieron amén. La pregunta es: ¿por qué te agitas y te confundes? ¿Por qué permites que pequeñeces o cosas no importa su tamaño, logren apartarte de mí? ¿Acaso no dijiste que me seguirías y me amarías?
¿Acaso no entregaste tu corazón para que yo lo cambie y ponga cosas hermosas dentro de él? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué no me dejas hacer mi trabajo? ¿Por qué cada vez que intento colocar en orden tu vida, me culpa de las cosas que te pasan? Soy Dios ese que formó tus entrañas. En mí no hay mudanza alguna, no hay sombra de variación. Mi esperanza, si permaneces fiel en mí verás mi gloria. Recuerda que tu tiempo no es mi tiempo. Por tanto, confía en mí que tengo más experiencias y sé que hay enfrente y te amo más que nadie en el mundo. Perdonen que me trago, pero a veces se me mueven las letras, ¿ok? Dime, ¿por qué te sientes insignificante? La pregunta que Dios nos hace a nosotros, ¿por qué te sientes insignificante? ¿Acaso te crees tan poco de valor? Si por ti di mi sangre en la cruz, cada gota de sangre pronunciada tu nombre confesaba libertad y redención. Hoy te digo, paz, aprende a descansar en mí. Tú crees que estás listo, pero cuando quiero ver cuando estás listo para recibir lo que tengo para ti, retrocedes. Calla, enmudece, que mi presencia tiembla la tierra. No me trates como si yo fuera alguien a quien puedes manejar a tu antojo. No actúes como el niño malcriado que monta las pantaletas y llora cuando no consigue lo que quiere. Aprende a adquirir sabiduría. Los siervos y las siervas que en mí esperaron tuvieron respuesta. Si tú confías en mí y dejas que yo obre a mi tiempo, entenderás y cantarás todo lo que yo te digo, porque te amo, y a quien amo corrijo, a quien corrijo instruyo, y a quien instruyo llamo, a quien llamo respaldo, y si te llamo y te respaldo, debes de saber que es porque te amo. Atentamente, tu Padre Celestial. Aleluya. Y quizás hoy voy a hablar, no sé cómo voy a hablar, pero sí sé que lo que voy a hablar va a ser de parte de Dios. Porque yo he venido a predicar la palabra del Señor, no a maltratar a nadie, pero quiero o el Señor quiere que todos los que estemos aquí concienciemos cómo estamos delante de Él. Es por eso que Dios muchas veces nos tiene que hablar muy fuerte. Y Él quiere que controlemos todo aquello que viene en contra de nosotros. Por eso yo quería hablar acerca del enojo. Amén. Porque esta es una emoción que cada uno de nosotros tenemos. Por eso te pido que me pongas atención, un poquito de atención. No sé cuánto me voy a tardar, si 15 minutos, media hora o quizás un poco más, no sé. Pero sí quiero que me entiendas y que el Señor prepare tu corazón para que entiendas lo que Dios tiene para, no digo para ustedes, sino para mí también. Así que si tú me pones un poco de atención, vamos a comenzar en Efesios. Pero digo, si mira que me trago en las letras, es porque todavía el ojo me anda. Si cierro el ojo así, los miro así borrosos, ¿no? Pero no me estoy quejando, amén. Vine un poco tarde porque terminamos tarde, tuve que reunirme con unos líderes allí en la iglesia para dejar claro ciertas cosas. Y dejé por allá a mi esposa, a lo mejor mi esposa venga para acá
porque si hubiera esperado a mi esposa todavía estuviera en la iglesia, no sé. Ustedes saben que algunas mujeres se tardan mucho. Por favor, varones, apóyenme con un amén. Muchas veces quiero el apoyo porque acuérdense que las mujeres son las que más se atrasan. Varones, por favor, apóyenme, por favor, o hay una salida de emergencia por aquí, amén, aleluya. Bueno, vamos a empezar capítulo 4 de Efesios, vamos a leer del versículo 17. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, con la autoridad, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, 2 puntos. Ya no vivan como los que no conocen de Dios, porque ellos están irremisiblemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sexuales y practican con gusto toda clase de impureza. El 20 dice, por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Oigan bien eso, desháganse de su vida de naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen el Espíritu, que el Espíritu los renueva, los pensamientos y las actitudes. Pónganse de nueva naturaleza, creada para hacer semejanza a la de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad, todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí es donde yo quiero entrar un poco. Dejen miembros, seamos, dice el 25 mismo. El 26 dice, el 25 dice, así que todos dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad y que todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, dice, da lugar al diablo. Esta es en la Nueva Traducción Viviente. Ahora en la Reina Valera, que nosotros amamos, leemos, o la que yo leo casi leo, dice que no tenemos que darle lugar al diablo. Pero yo le puse a esta predicación, amados hermanos, airados, pero no pequéis. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos hablaba acerca de las consecuencias del enojo. Amén. Y fíjense que lo quiero hablar con toda libertad porque aunque yo me siento miembro de esta iglesia, no conozco los caracteres de cada uno de ustedes, ¿no? Sino que cada uno de ustedes se prueba a sí mismo y se va a identificar con el mensaje. Por eso dije yo al principio, ¿cuántos se enojan rápidamente? Nos enojamos rápidamente, amados hermanos, pero ahora el Señor, amados hermanos, nos ha dejado ese espíritu, amados hermanos, de dominio propio, el cual nosotros ahora podemos controlar el enojo. No que el enojo nos controle a nosotros. Y es por eso que el Señor me ponía esto a mí, amados hermanos, porque
Yo acabo de pasar un momento terrible que alguien me dijo muchas cosas, ¿no? Y, y yo soy bien sincero con la iglesia y con todos, porque el Señor Dios lo sabe. Yo no tenía ganas de bendecir a esa persona que me estaba diciendo cosas, ¿no? Yo lo que quería era, pues no bendecirlo, sino de decirle lo que en ese momento yo sentía. Pero yo he aprendido en el Señor, amados hermanos, que no todo lo que sentimos viene de Dios. Aunque usted no me diga amén, yo sé que amén. Porque muchas veces hablamos y decimos, yo hablo lo que yo siento. Yo hablo lo que siento en el corazón. Y la Biblia dice, Jeremías 17:9, dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón, y doy el pago según a cada uno, según su obra. O sea, que estoy mencionando esto, amados hermanos, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros sabemos que hay, Él sabe que nosotros sabemos que hay en nuestros corazones. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que llegar a ese entendimiento donde el apóstol Pablo dice, en la Nueva Reina Valera, el versículo 26 dice, y no deis, hay grados, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que enojarse no es pecado. ¿Quién dice que enojarse es pecado? Enojarse no es pecado porque todos nos enojamos. Jesucristo se enojó cuando vio a aquellos que andaban en el templo, cuando había llegado la Pascua y vendían palomas y vendían un montón de animales para el sacrificio. Ya no habían agarrado la casa del Señor como una casa de oración, sino como una casa de depravación, de vender. Y por eso decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero él agarró, amados hermanos, las mesas y todo las tiró, ¿no? Se enojó porque había un celo en el Señor. Había un celo, amados hermanos, que tiene que estar en nosotros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento puede ser que el enojo sea bueno o sea malo. Pero nosotros, amados hermanos, el Señor ya nos dio la autoridad de que nosotros tenemos que controlar el momento, la emoción. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros somos al revés. Primero hablamos y después pensamos. Después nos dimos cuenta que ya ofendimos, ¿verdad? Y muchas veces decimos, no lo hubiera dicho. Quisiéramos tener ese poder de regresar la cinta, ¿no? Y comenzar a hablar y quizás no contestar como nosotros contestamos, porque nos airamos, nos enojamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Salmos 4:4 dice, amados hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Los que somos casados aquí sabemos que para pelear, ¿cuántos se necesitan? 2. Por eso es que dice la Biblia, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen, pero tenemos que reflexionar antes de hablar. Antes de actuar, nosotros tenemos, amados hermanos, que controlar ese enojo. Por ejemplo, Santiago hablaba también, amados hermanos, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Él decía, amados, mire, fíjense cómo decía. Acuérdense que la palabra es para la iglesia, ¿ok? La palabra es para la iglesia, no es para los que están ahí en el campo de fútbol, ellos están en lo suyo, amén. Y yo no estoy diciendo que están en pecado, ¿no? Ellos están en lo suyo, pero nosotros estamos en lo nuestro. Así que, amados hermanos, la palabra es para nosotros. Miren cómo dice, amados, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Decía, todos ustedes, si estuviera Santiago aquí, dijera, todos ustedes, ¿ok? Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse.
Versículo 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que decía el versículo 21, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque Él tiene poder para salvar sus almas. ¿Por qué estoy hablando acerca del enojo? Estoy hablando acerca del enojo porque hay, amados hermanos, consecuencias de enojarse. ¿Cuántos de nosotros los hemos enojado y hemos tomado decisiones que después nos arrepentimos o decisiones que nos han traído consecuencias? Yo soy uno. He tomado decisiones que en ese momento no tenía que haber tomado, pero como estaba enojado, las tomé y después vi las consecuencias de haberme enojado porque hice una decisión que no tenía que hacer y hablé algo que no tenía que hablar y eso me trajo consecuencias. Ojo a esto, amados, amada iglesia. Muchas veces nosotros los varones, los que somos los líderes de nuestra iglesia y también las mujeres, muchas veces tomamos decisiones que no tenemos que tomar, pero esas decisiones, amada iglesia, no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestros seres queridos. ¿Sí o no? Por ejemplo, una de las consecuencias del enojo es que te aleja de los que amas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado aquí a trabajar? O quizás no nos fue bien en el trabajo, o quizás tuvimos algo que no lo fue bien en cualquier parte, y cuando llegamos a nuestra casa, amados hermanos, comenzamos a vomitar cosas que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos no tienen nada que ver. Por eso muchas veces cuando venga el papá, amados hermanos, en lugar de los hijos ir a recibir, se esconden. Hay otra cosa que te hace envejecer más rápido. Te hace envejecer más rápido, ¿por qué? Porque siempre andamos, cuando estamos enojados, amados hermanos, quizás nosotros no nos damos cuenta, pero hay gente que nos ve la cara de amargados, ¿no? Como que fuéramos bautizados en un jugo de limón, ¿verdad? Y siempre andamos enojados. Y eso nos hace, amados hermanos, ver más viejos. Estamos comenzando porque hay más, amén. Por ejemplo, yo a la hermana Blanquita no le dije que me invitara a predicar, sino que ella me llamó para predicar. Así que reclamen a la hermana Blanquita si esto les va a parecer fuerte a ustedes. Porque aquí empezamos a hablar, amados hermanos. Amén. Yo vengo cansado de mi iglesia. Ahora, otra consecuencia del enojo es alimenta más los pensamientos negativos que los positivos. Porque hay un problema en nosotros. En nosotros hay un problema, que siempre tenemos la razón, aunque no tengamos razón. Yo no oigo amenes, pero yo sé que amén. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos enojamos y nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón? ¿Se da cuenta, amada iglesia, que tan importante es hablar de este tema del enojo? Porque estamos hablando del enojo, pero lo estamos arropando con textos bíblicos. No solamente vengo a predicar de enojo porque no, tenemos que saber por qué tenemos que enojarnos. ¿Por qué es que nosotros tenemos que controlar el enojo cuando tenemos que controlar el enojo? Por ejemplo, si no todo va bien, ¿qué enojado vamos a estar? Es como la fe. La fe cuando necesitamos tener fe, cuando nosotros necesitamos tener fe. Pero cuando todo está bien, ¿para qué necesitamos fe? Así es lo mismo, el Señor nos está hablando a nosotros, amados hermanos, en esta preciosa tarde, que tenemos que usar
ese dominio propio que ya Dios nos dio. Porque lo que pasa en nosotros es que sabemos mucho, pero ponemos por obra poco. ¿Sí o no? Hay muchas cosas, amados hermanos. El versículo 20 de Santiago 1 dice, el enojo humano no produce rectitud que Dios desea en nosotros. ¿Cuántos creemos en Dios? Bueno, los que dijimos amén, amados hermanos, si creemos en Dios, ¿por qué vivimos como ateos? Y ahí va la pedrada. Hay muchos cristianos que viven como ateos. ¿Por qué digo esto? Porque no le creen a Dios. Solamente le creen a las circunstancias. Agarramos ahí va la pedrada para los cristianos, porque creemos en un Dios confesional, que lo confesamos que Él es primero, pero creemos en el Dios convencional, que es el trabajo, el pisto. Pero no creemos en Dios, pero lo confesamos que Él es Dios. Pero cuando tenemos que darle el primado a Dios, amados hermanos, no le damos el primado a Dios. Porque a Dios lo tenemos como un Dios confesional. ¿Cuántos creen en Dios? Dice, amén, toda la mara, amén. Pero la Biblia dice que los demonios creen que Dios es uno, porque ellos estuvieron delante de su presencia. Y dice que creen y tiemblan. Pero ¿qué es creer en Dios, amada iglesia? Dios no va a condenar a nadie porque pecó, porque se emborrachó, porque fornicó, porque adulteró, porque hizo no, sino por no creer en Jesús. Porque aquí, si fuera por eso, ya todos estuviéramos condenados. Pero creemos que aunque no hemos visto al Señor, creemos que Él nos tiene aquí, porque no existen casualidades en el Señor, amada iglesia. No existen casualidades. No viniste a la iglesia porque te invitó Julanita o que te invitó Susanito. No, es porque el Señor tiene un propósito con vos, aunque vos no lo creas. Aunque seas indiferente a las cosas del Señor, el Señor tiene algo con vos. ¿Sabes por qué? Porque te digo esto, porque también yo lo creía antes. ¿Qué podía tener Dios conmigo? Pero entendí que Dios tenía algo conmigo cuando Él me trajo a mí. Porque no es que uno venga, esa es mentira. Él lo trae a uno porque tiene un propósito con nosotros. Hoy en la mañana le hablaba yo a la iglesia y le decía, miren, y esto fírmenlo en su mente, en su corazón, Dios no anda buscando gente que tenga talentos, ministerios, dones, sino anda buscando a aquel que los quiere poner por obra. Porque aquí podrían haber talentos, dones, ministerios, pero hay que ponerlos por obra. El problema es que no queremos ponerlos por obra porque eso conlleva a un sacrificio, a negarnos a nosotros mismos. Acuérdense que hay dos requisitos, lo que Dios puso, ¿no? Jesús puso. Hay 10 mandamientos, pero Jesús puso 2 requisitos, amados hermanos, para seguirlo a Él. El primero es, el que quiera venir en pos de mí, decía Jesús, niégase a sí mismo. 1. Y después es tomar su cruz y seguirlo. Por eso que nuestras iglesias, y no me perdone por lo que voy a decir, porque lo que digo en el Espíritu, Dios no puedo pedir. Hay mucha gente en nuestras iglesias, amados hermanos, que solamente está ahí en la iglesia, pero no ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Y si lo alabas, te gozas. Amén. El Señor quiere con los que quieren, pero el que no quiere, no quiere.
Otro te hace sentir cansado. Baja tus defensas. Y lo peor, que te mantiene lejos de Dios. Les voy a decir unas cosas, amados hermanos, que es algo que es cierto. Miren, con nuestras palabras podemos expresar lo que queremos, pero con nuestras actitudes expresamos lo que en verdad somos. ¿Sí o no? Porque muchas veces yo puedo decir, no, que yo amo a Dios y que no sé qué, y que no. Pero mi actitud dice lo que en verdad nosotros somos. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios aquí? Yo sé que todos estamos agradecidos con Dios. Yo sé que todos. Y siempre que hay especiales en nuestra iglesia, lo primero que dice, yo estoy agradecido con Dios. Pero primero llega tarde a la iglesia, no diezma. Ya me metí a la carne, parece, ¿no? No ofrenda. Pero estamos agradecidos con Dios. Y por eso que traje este mensaje, el enojo. No te enojes conmigo. Ya su nombre, iglesia. Bueno. Yo hacía la vez pasada un llamado a la iglesia y dije, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén. En teoría, amados hermanos, todos estamos agradecidos con Dios. En teoría. Yo sé que ya después no me van a querer invitar a la hermana Blanquita a la iglesia, pero a mí no me importa, yo siempre voy a venir. Si José me invita, yo voy a venir. Mire, la Biblia dice, amados hermanos, en el capítulo 14 de Proverbios, acuérdense que estamos hablando acerca de la palabra. Dice, el que fácilmente se enoja, hará locuras. Y el hombre perverso, dice, será aborrecido. ¿Verdad que algunos aquí, hombres y mujeres, que para enojarse así, de voladín, de volada, se enoja, ¿no? Y comienza a vomitar. Y comienza a hablar muchas cosas que no tiene que hablar. Y comienza a ofender. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a sus esposas y a sus maridos? A sus hijos, a sus papás. Ya los hemos ofendido, mentiras, los hemos ofendido. Con nuestras actitudes, acuérdense que con nuestras actitudes, amados hermanos. Y a mí no me diga que no, porque sí, amén. Porque, mire, Eclesiastés habla acerca de eso. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Por eso ahora, hermanos, después, cuando usted quiere enojarse, dígale al Señor, ayúdame, estoy enojado o enojada. Estoy más que eso. Pero ayúdame, Señor, y hágase el loco o la loca y váyase a dar una vuelta. Yo lo hago. Trato de controlarlo. Por eso yo cuando estoy enojado no hablo. No hablo porque yo sé que voy a hablar algo que después me voy a arrepentir. Le dice, pero en ese momento le digo al Espíritu Santo que me ayude, porque yo solo no puedo hacerlo. Y quizás ustedes esperaban otro mensaje, no, pero es el mensaje que el Señor me ha dado a mí en esta preciosa tarde. En el capítulo 3, no lo voy a leer, en el capítulo 3 de Santiago, habla acerca de la lengua. Habla acerca de este miembro
que para hablar en mal de la gente, papá, somos la mamá. No, cómo nos gusta hacer pedazos a la gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablan mal de nosotros? Tengo varios versículos aquí. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, lo leí en esta versión, pero aquí está en esta nueva traducción viviente. Dice, capítulo 7 de Eclesiastés, dice, controla tu carácter. Proverbios 14, 17 dice, los que se enojan fácilmente cometen locuras y maquinan maldad y son odiados. Capítulo 15 de Proverbios habla la respuesta sabia y apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con nuestras parejas y nos vienen a decir algo que nos molesta y nosotros, él nos dice y nos llenamos la boca de decir, cuando a mí me dicen una, yo digo dos, y si me dicen dos, yo hago tres? ¿Y qué nos dice la palabra, hermano? Que la respuesta sabia, el versículo, amados hermanos, el versículo 2 del capítulo 15 de Proverbios dice, la lengua de los sabios hacen que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de los necios escupe tonterías. Esa está en la nueva traducción viviente. El versículo 18, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, y el que se mantiene sereno las detiene. Pero ¿cuántos somos así, amados hermanos? ¿Cuántos somos así? Cuando se nos habla en la Biblia, en nuestras congregaciones, amados hermanos, algo de eso, amados hermanos, a nosotros no nos gusta porque agarramos personal la palabra del Señor. Por eso es que yo, cuando vengo a predicar a otras partes, me vengo con todo, porque yo sé que yo no sé la vida espiritual de la gente. Yo no conozco ustedes cómo están en su casa, pero hay algo bien importante que sí los conoce, que es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que todos los que dice quiten su vida todo lo malo y sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que el Señor les ha sembrado en el corazón, porque Él tiene poder. Bendito sea Dios. El enojo causa orgullo también. ¿Sabía usted, iglesia, que el falso orgullo es uno de los peores enemigos? El falso orgullo, amados hermanos, produce resignación, la duda, los miedos, las inseguridades. El orgullo, amados hermanos, endurece el corazón y oscurece la visión de nuestro entendimiento. Cuando muchas veces nosotros por orgullosos no queremos hacer lo que el Señor nos ha demandado. ¿Por qué? Porque quizás no aceptaste la palabra que Dios tenía en esa preciosa tarde para nosotros. Yo por eso les digo, amados hermanos, ¿cuántos han ido a alguna corte? Ok. Y en la corte, cuando entra el juez, ¿qué hacen? Todo mundo se para, y cuando está hablando el juez, todo mundo tiene que estar callado, porque si no, para afuera. ¿Sí o no? Pero en nuestras iglesias no. En nuestras iglesias no. Y aquí no. Miren, yo por eso me gusta que el que me va a conocer, que me acepte como soy. Amén.
Aquí no venimos a hablar babosadas. Aquí venimos a hablar de la palabra del Señor, aunque a alguien le parezca una mala palabra. No venimos a hablar tonterías, sino venimos a hablar la palabra de Dios, y no venimos a perder el tiempo ni a ser entretenidos, sino a que la palabra, aunque sea fuerte, nos edifique. A mí por eso algunos me aman y otros no me aman, no me quieren. Pero yo voy a predicar lo que Dios puso en mi corazón, o lo que Dios quiere que yo predique. Ahora el orgullo, amados, me impide que nos enfrentemos a la verdad. O sea, ¿a cuál verdad? Nuestra condición, que nosotros mismos aceptemos cómo estamos delante de Dios. Por eso que la Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso mismo segará. El que siembra para la carne, decía el apóstol Pablo, de la carne segará corrupción. Y el que siembra en el Espíritu segará. ¿O qué quiere decir, amados hermanos? Que lo que venimos a hablar aquí tiene que ser basada a la palabra y no maltratar a la gente. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:12 que engañosa es la gracia. No, que la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es viva. Y no solamente viva, sino que eficaz. Y no solamente es eficaz, sino que es más cortante que toda espada de doble filo. Por eso les digo, amados hermanos, venimos, le dedicamos un tiempo a Dios, porque miren, déjenme decirles que estamos invirtiendo bien el tiempo. Estamos escuchando el consejo de Dios, aunque la palabra sea fuerte, pero estamos escuchando la palabra del Señor, lo que el Señor tenía para nosotros en este domingo. Es lo que Dios, miren, por ejemplo, cuando voy a predicar, miren, yo me pongo nervioso, bien nervioso, y antes de predicar tengo que ir al baño. Porque me pongo nervioso, porque yo le vengo a predicar a gente que vale la sangre de Cristo. Porque aunque no hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, algunos, pero valen la sangre de Cristo. Por eso, amados hermanos, leí esta carta. Porque si nosotros creemos que Dios tiene cuidado de nosotros, entonces tenemos que creer que Dios tiene cuidado de nosotros en cualquier situación que nosotros estemos. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando venimos para acá, los que no nacimos acá, venimos mojados. Unos pasaron por el desierto, otros pasaron por otro lugar. Pero amados hermanos, nos esforzamos para llegar aquí. Y fíjense, ahí les va una, amados hermanos. Acuérdense que el pueblo de Israel, ellos fueron escogidos. Pero nosotros los gentiles que hemos creído a Dios, por nosotros se pagó un precio. Aquellos fueron escogidos, pero por nosotros se pagó un precio. A nosotros no nos costó nada la salvación, pero a Cristo sí. Entonces es por eso que Él nos va a pedir cuentas a nosotros, porque está establecido que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios ante Cristo para dar cuentas. ¿A quién? A Él, de lo que hicimos, bueno o malo. Él nos va a evaluar, comenzando por el pastor. Si el pastor es un bandido, la pastora es una bandida, allá vamos a dar cuentas. ¿Okay? Aquí el pastor es el primero que va a dar cuentas. Aquí todos tenemos, amada iglesia, que estar delante de la presencia un día. Yo le decía a la iglesia, ¿cuántos amamos al Señor? Ok, amén. Bueno, y entonces, ¿por qué venimos tarde a la iglesia?
¿A cuántos Dios los ha bendecido? Eso decía yo en la iglesia. ¿A cuántos ha bendecido? Amén. Y entonces, ¿por qué no diezmas? ¿Por qué no ofrendas? Mira, y esto que no lo traía yo aquí ahorita. Porque muchos creen que el diezmo no, porque son los como se enriquecen los pastores. Y usted vaya a ver el carro que cargo ahorita yo, que tengo que orar para que camine por fe. Pero como todos los pastores tenemos que tener buenos carros, dormir bien. Mi esposa me ha cedido ahora la cama y ella duerme en el sofá. Mucha gente cree que el dinero es para nosotros. En este caso para mí. Bueno, en este caso para la hermana Blanquita. La Biblia dice que cada uno, fíjense que hay un texto bíblico en 2 Corintios 9, que dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero cuando nosotros no sentimos en nuestro corazón de hacerlo, tenemos que tener cuidado, porque entonces Dios no está tratando con nosotros. Porque dice, cada uno propuso como propuso en su corazón. Pero la Biblia dice que Él puso en nosotros como el querer y hacer. Pero lo que pasa es que muchos somos cristianos hasta que no le dicen nada a uno de nuestros hijos, ¿no? Hasta ahí somos cristianos, pero no van a tentar a un hijo de uno o un nieto de uno, porque la hermanita la queremos esperar a la salida para decirle que por qué, le dijo. O cuando nos tientan el bolsillo, ¿no? Y acuérdense que yo no soy para aquí, no hay ningún miembro mío para decir, pastor, estoy dando porque yo no diezmo. Yo no sé aquí cuántos diezman, cuántos no ofrendan, o cuántos están de acuerdo por los diezmos, o cuántos no. Yo no sé. Pero la Biblia dice en Malaquías, dice que no solamente le robamos a Dios, sino que nos robamos a nosotros mismos. Y decía yo, yo no soy, como decimos una mala palabra en El Salvador, no, y en Honduras lo usan mucho también. Para darle yo mi dinero. Aquí la palabra es para catrachos, para guanacos, mexicanos. Aquí el Señor no hace distinción. El que se quiere enojar, que se enoje. Pero la prédica de ahora es que no tenemos que enojarnos. Tenemos que controlar el enojo. Y quiero que hablen sus Biblias en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13, y con eso terminamos. Había más cosas aquí, ¿no? Pero vamos a dejarla ahí. La Biblia dice que así como nacemos, 14:13. Ojalá que tenga ese texto bíblico yo que lo haya dicho. La Biblia dice que así como venimos, el apóstol Pablo decía, desnudo hemos venido y desnudo nos iremos. Amén. Cuando nos morimos nos ponen un pedazo de pero allá lo que sí nos vamos a llevar. Y esta es cosa nuestra, amén. Dice el versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, miren, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en él, Señor. Sí, dice el Espíritu, descenderán los trabajos porque sus obras
con ellos le siguen. Ok, iglesia, yo te he predicado lo que Señor puso en mi corazón. Si tú crees a lo que predicamos, crees que Dios nos habló, pues entonces piénsalo. Pero si tú crees que yo hablé, ni me pongas, ni me pares bola, como decimos en El Salvador. Pero si Dios te habló, pon atención. Yo a la iglesia les digo, yo no necesito su dinero, ni mucho menos Dios necesita tu dinero. Porque a mí, pues, Dios me suple por otro lado. Pero nosotros somos los que ponemos la obra del Señor. No le roguemos a Dios, no lo roguemos nosotros tampoco. Yo le digo a la iglesia, porque muchos trabajan en el campo, la mayoría. Y por ejemplo, para el día del calor, vienen como que son chacalines, o vienen quemados. Y wow, el dinerito que se ganó esto fue bien sufrido, ¿no? Para que venga alguien a manipular y usar la Biblia, mal usar la palabra para manipular. Una cosa, amados hermanos, es predicar la palabra con temor y temblor, y otra cosa es manipular. Y aquí yo no estoy manipulando a nadie, sino usando la palabra para hablarme a mí primero y hablarle al pueblo. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice que si yo predicara para agradar a los hombres, yo no fuera siervo de Jesucristo. Así que si ustedes quieren, ponemos de pie. Aquí todos somos cristianos. Bueno, solo dos nomás. ¿Hay aquí alguien que quiera aceptar al Señor como su Señor y Salvador? ¿Vos, mijo? Ok, vení pues. Aleluya.